Hola, buenos días. Mi nombre es José Hidalgo Crespo, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en desarrollo de proyectos de ingeniería ambiental y energética y actualmente soy candidato a PhD de tercer año en la Universidad de La Coruña con el tema de diseño de modelos de economía circular para los desechos de la ciudad de Guayaquil. El tema que le vengo a presentar el día de hoy es de simulación y proyección del comportamiento de la demanda de energía eléctrica en zonas rurales y urbanos marginales de Guayas, Ecuador. Este tema se desarrolló desde abril del 2018 hasta marzo del presente año. Y esta presentación es como con el fin de divulgar todo lo que se ha logrado durante este proyecto. Durante esta presentación veremos cuáles fueron los objetivos del proyecto, quiénes hacían miembros del grupo de investigación, las líneas tomadas por la investigación y comentarios sobre todos los artículos realizados. Ok, el objetivo principal del proyecto era de modelar el comportamiento de la demanda de energía eléctrica del sector residencial, rural y urbano marginal de Guayas, mediante la selección y validación de parámetros e indicadores socioeconómicos para valorar el impacto de estas variables sobre indicadores macroeconómicos a nivel local y nacional. Dentro de los objetivos específicos teníamos primero seleccionar los indicadores endógenos y exógenos medibles y cuantificables en relación a los hábitos de consumo en estas zonas. Luego, estimar la demanda eléctrica actual de residencias ubicadas en zonas rurales y urbanos marginales. Estudiar el comportamiento de estos indicadores desde el punto de vista de la estadística inferencial. Modelar la demanda en torno a los indicadores previamente seleccionados. Y por último, validar el modelo con datos reportados en la literatura y proponer líneas de acción para crear una cultura de consumo en la población. ¿Cuál es el grupo de investigación? Bueno, estoy yo, que soy el director del proyecto. Está la ingeniera Silvia Cuello, ella es magíster y actualmente también está estudiando su PhD en la Universidad de La Coruña, investigadora. Y el ingeniero Yomar González Cañizales, PhD, él es investigador también de la facultad. Por parte de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas tenemos al ingeniero Julio Barzola Monteses, que es máster en Ciencias, y al ingeniero Manuel Alonso Águila, que es PhD. Todos son miembros del proyecto. ¿Cuáles fueron las líneas tomadas en la investigación? Una vez empezamos la investigación, tomamos 3 líneas en específico para lograr definir el consumo eléctrico domiciliario. Primero hicimos modelos de correlación. Esto fue para demostrar cuál es la correlación entre factores sociales, demográficos y comportamentales con la demanda eléctrica. Con este tema se realizaron los artículos 1, 2 y 3, que después les diré cuáles fueron. Luego hicimos unos de ordenamiento y selección. Tratamos de hacer modelos de ordenamiento de acuerdo a estas variables sociales eléctricas para tratar de ubicar a todos los barrios que fueron encuestados, tratar de ver cuáles eran los mejores y los peores dentro de los factores que nosotros decidíamos. De esto sacamos 2 artículos y una tesis de grado, que son los 4, 5 y 6. Y por último, la educación también es importante, por lo tanto esa fue nuestra tercera línea y vimos cómo fue el desarrollo de las habilidades profesionales cognitivas de estas personas, de estos estudiantes que participaron en el proyecto de investigación durante la toma de las encuestas. Ese es el número 7. Entonces tenemos como primer artículo logrado los determinantes de la electricidad de las casas en el Ecuador marginal. Un caso de estudio en el Monte Sinaí. Estos fueron publicados en la ACSE en el 2018. Esto es un paper conferencia indexado a Scopus. También tenemos el número 2, la evaluación del comportamiento sostenible y su relación con indicadores socioeconómicos en la ciudad de Guayaquil. Esto fue publicado en el 2019, también en la Conferencia Internacional de la ACSEI y también indexada a Scopus. Como tercer punto está el paper principal del proyecto, que es la demanda eléctrica en la zona marginal de Ecuador, estimación e impacto de variables explicatorias. Esta fue publicada en la revista RISTI, que es de Revista Ibérica de Sistemas y Tecnología de Información, en el 2019. Esta revista es cuartil 4, tiene un SJR de 0.15 y también indexada de Scopus. Con respecto a los temas de ordenamiento, tenemos el tratar de clasificar a las zonas urbanas marginales en Ecuador por peso de su consumo de energía, en este caso de los indicadores. También publicado en la Revista Ibérica de Sistemas y Tecnología de la Información y también de Exadescopus. Y tenemos también un algoritmo de clasificación aplicado en regiones geográficas usando el consumo eléctrico residencial. Este, en cambio, fue publicado en el International Journal of Advanced Science, Engineering and Information Technology, que es Q2 y que tiene un SJR de 0.27.
Por último, la tesis que también se generó con esto, que se graduaron 2 estudiantes, fue ordenamiento de zonas urbanas marginales de Guayaquil mediante indicadores de consumo eléctrico residencial. Para la parte de educación, la ingeniera Cuello nos ayudó con el desarrollo de habilidades de Science, Technology, Engineering and Mathematics en estudiantes universitarios de física mediante proyectos I+D+I. El caso de estudio y estimación de la demanda de la energía eléctrica en zonas rurales y urbanos marginales. Esto fue publicado en la Revista Mexicana de Física E, que es Q4 y que tiene un SJR de 0.15. Más o menos vamos a hablar poco de cada proyecto, sobre todo de aquellos que lo he realizado yo, porque no todos fueron escritos por mí. Entonces, en el primer caso de estudio, el Monte Sinai, este nos siguió como un proyecto piloto. Entonces, en este participaron varios estudiantes de ese tiempo, se alquiló un par de buses, nos fuimos al Monte Sinaí, se había hablado previamente con las comunidades y se tomaron encuestas. Entonces, en Ecuador tenemos una población de aproximadamente 16.39 millones de personas, de las cuales el 56% está ubicado en la zona urbana marginal y rural. La cobertura eléctrica es de casi 95% y la demanda ha incrementado en 75% en los últimos 10 años, debido a que 900.000 nuevas familias fueron conectadas a la red eléctrica entre el 2007 y 2017. El Ecuador usa menos que la mitad de su capacidad eléctrica instalada, eso es importante también saber, con todas las hidroeléctricas que fueron creadas. Existen ya estudios que han sido conducidos para tratar de medir qué afecta la energía eléctrica de manera macro, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, la cantidad de personas en el país, etcétera, el nivel socioeconómico global. ¿Ok? Sin embargo, estas variables no son suficientes porque la mayor parte de personas son diferentes. Entonces, las condiciones socioeconómicas en estas áreas que son rurales y urbanas también varían bastante. Ustedes tienen una casa que es de madera, a lo mejor después al lado tienen una casa que tienen un parqueo, tienen una camioneta doble cabina, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez nosotros pensamos que los análisis macroeconómicos podrían ser muy amplios para explicar en realidad el comportamiento de consumo. Entonces, por eso los balances de energía para los países en desarrollo normalmente se distinguen entre urbanos y rurales, y estos estudios proveen más información en cuáles determinantes influencian el consumo eléctrico de las casas. Aproximadamente en Ecuador el 56% de la población habita en estos en sitios rurales y urbanos marginales, y no existen estudios que integren estos factores al país en el momento. Entonces, para esta área se cogió al Monte Sinaí, que está ubicado el noroeste de la ciudad de Guayaquil, tiene una población total de 131.679 y un área total de 782 hectáreas. Aquí en total tenemos 16.901 casas, una muy alta heterogeneidad y las influencias políticas gubernamentales. La metodología del estudio fue para entender mejor los factores socioeconómicos que influencian la demanda eléctrica en esta zona marginal de Ecuador. Este paper presenta un estudio de caso. En total se hicieron 190 encuestas validadas. Se asumió que la demanda de electricidad es una función de variables exógenas y para determinar las necesidades de estas variables independientes se estimó un modelo general. Se usó la regresión Tobit para sacar los determinantes, el peso que tiene cada uno. Estos fueron los resultados. En total hicimos 5 variables: el ingreso per cápita, la utilidad per cápita, que es los ingresos menos los gastos de la casa, la educación dividido para el número de personas en cada casa, entonces es cuántas personas son educadas de nivel de colegio hacia arriba por cada casa, cuántas personas trabajan por cada casa, el tamaño de la casa. ¿Ok? Entonces, como resultados, nos dieron que primero identificamos que el rol principal existe entre los ingresos y la utilidad en el consumo eléctrico. Entonces, son variables que cuentan. Un resultado sorprendente fue que la tasa de personas que trabajan en cada casa afecta en cambio positivamente al consumo eléctrico, lo que nos dio a entender que algunas personas trabajan dentro de casa con trabajos artesanales. ¿Ok? Aparte, encontramos que el tamaño de la casa afecta negativamente al consumo eléctrico y que las personas que tienen más educación en cada casa consumen más electricidad. Por lo tanto, hemos encontrado que no hay una relación realidad entre que mientras más educados sean las personas de una familia, menos van a consumir electricidad. Sobre todo nuestra investigación prueba que las personas de estas áreas marginal no tienen en realidad un conocimiento de su nivel de consumo y la forma en que afecta esto al dinero que les queda utilidad en sus casas. Como segundo paper tenemos la parte de la evaluación del comportamiento sostenible en una casa y su relación con factores socioeconómicos.
Aquí también se estudió no solamente la parte de consumo eléctrico, sino que aparte la sección de consumo de agua y algo de los desechos también. Ok, entonces aquí no se hizo una regresión, sino que se hicieron preguntas en la ciudad de Guayaquil, donde se tiene casi 413.000 casas que están localizadas, como se ven ahí, ¿no? Sobre todo el 35% en el suroeste, el 28% en el noreste, y seguidos por el sureste 25% y finalmente en el noroeste 12%. La metodología fue tratar de determinar los hábitos e influencias de su estado social en el consumo de agua, consumo eléctrico y la generación de desechos. En total, también se trabajó esto con estudiantes, se hicieron 2 cuestionarios para medir su nivel social y el otro para que la información relacionada. Al final se trabajó con 2.593 casas y se les preguntaron estas preguntas que tenemos aquí, ¿no? 18 preguntas en total. Las primeras 10 son para el consumo eléctrico, la 11 y la 18 es para el consumo de agua. Entonces, por ejemplo, preguntas básicas como que si desconectan los equipos al salir de las habitaciones, si apagan las luces, si ingresan comidas calientes al refrigerador, si planchan todo al mismo tiempo, si abren las ventanas y las cortinas para tratar de usar la mayor cantidad de luz natural, si reusan el agua, si es que usan mejor un bote en vez de una manguera, etcétera. Todas estas son preguntas de comportamiento a la hora de consumir. Estos son los resultados. Ahora, lo que nosotros vemos ahí que se llama HSGS, eso es para el nivel alto, nivel medio, nivel bajo, nivel medio bajo, nivel medio alto y nivel bajo, ¿no? Entonces, ¿para qué hicimos esto? Nosotros separamos a las casas en estos niveles y tratamos de comparar sus respuestas, cómo variaban. Y como ustedes pueden ver, en todos los niveles socioeconómicos que tenemos, se da casi la misma tendencia con todas las preguntas. Por lo tanto, las respuestas no varían mucho entre el grupo social. Lo que en verdad nos demuestra que en Ecuador, seas de clase alta o de clase baja, tengas la educación alta o de educación baja, todos comportamos iguales. No hay en realidad una conciencia ambiental en nadie en Ecuador. ¿Ok? Con respecto al agua, se vio las mismas tendencias con las preguntas. En total, de todas las encuestas realizadas, 38% afirman que reusan el agua de desecho para otras actividades, dado, por ejemplo, como limpiar los pisos. 55% usa un cubo en vez de una manguera para el jardín. Y casi todos, el 57%, toman menos de 10 minutos en su ducha. ¿Ok? Que eso también afecta bastante el consumo. Las conclusiones de este estudio es que el comportamiento de las personas en realidad no es sostenible, seas del nivel social que tengas. Aparte está claro que existe una conciencia ambiental baja y que incluso niveles como ingresos y educaciones no afectan esta conciencia ambiental. ¿Okay? Luego, el paper principal es el de la demanda de consumo eléctrico en la zona marginal de Ecuador, estimación e impacto de variables explicativas. ¿Ok? La parte de la introducción es parecida a lo que ya hemos usado. El objetivo de este proyecto fueron analizar las variables explicativas que afectan el consumo eléctrico de una casa en la zona marginal de la ciudad, identificar la significancia de estas variables relacionadas con su logaritmo natural del consumo eléctrico. ¿Ok? La metodología fue primero, la data fue analizada para este paper, salió de 8 diferentes zonas marginales del país, de la ciudad, y de 1.184 casas. Las variables fueron categorizadas en características de la casa, variables socioeconómicas y comportamentales. La variable dependiente era el consumo eléctrico mensual en kilovatios hora. Se usó el de método de mínimos cuadrados para poder hacer lo que es la regresión lineal. Ok, aquí lo que ustedes ven fueron cuáles son las variables utilizadas, el número de cuartos que hay en una casa, el tipo de casa, el tamaño de la casa, el número de niños, número de adultos y un número de personas mayores que viven, número de hombres, número de personas que trabajan y si la casa, cuál es la situación de la vivienda, si son residentes, si son dueños, si son alquilados. ¿Ok? Y ustedes ven a continuación, M es la media y SD es la variación estándar. ¿Ok? Para la parte de las variables sociodemográficas, vimos el nivel social, el grupo socioeconómico, cuánto tiempo pasa cada persona en la semana, el número de equipos eléctricos que se tiene, cuáles de esos equipos son de alta demanda, de media y de baja demanda, y el ingreso de la casa. Y también para las variables que son
que habíamos conversado de la parte comportamental, esto es más o menos parecido a lo que se hizo en el paper anterior, sino que ya fue medido de una manera de regresión con las preguntas de cómo se me comporto yo con respecto al uso de la electricidad. Los resultados, bueno, ustedes tienen ahí resultados de características de cómo afectan, ¿ok? Nosotros podemos decir que en total de la demanda, el 4.16% se pueden explicar por estas características, siendo las más importantes el, el tipo de la vivienda, ¿ok? Y esa ahí sobre todo es la más importante, ¿ok? En la parte de sociodemográfica, tenemos como importantes cuántas horas pasan a la semana cada persona en la vivienda, el número de equipos eléctricos que se tienen en la casa. De estos, los más importantes son los de medio poder y el ingreso de la casa. ¿Ok? Estas variables explicaban el 6.21% de la demanda. O sea, estamos hablando de que el 1 al 4, este es el 6%. Y por último, el de los comportamientos, los más importantes era el de si abrimos o no las ventanas, si nosotros nos fijamos en las características de ahorrar energía de las cosas nuevas que compramos, ¿ok? Y esto solamente afectaba en la comportamental, el 2.26% de la demanda. Después se decidió, vamos a combinar todos los modelos para ver si podemos incrementar este valor que explica. Y hasta ahí hemos logrado encontrar el 10% de variabilidad, es decir, que yo puedo explicar con un 10% de seguridad que estas variables afectan al consumo eléctrico, que no es un nivel alto, sin embargo con las tres cosas se logró conseguir bastante. Pero esto nos quiere decir algo importante. En realidad en Ecuador, en Guayaquil sobre todo, no podemos nosotros explicar mediante variables socioeconómicas, demográficas y de comportamiento, el consumo eléctrico. Entonces todavía falta investigar más en otros temas para poder lograr en realidad estimar una demanda. En Ecuador en Guayaquil tiene demasiado cambio en hábitos, etcétera, que no sabemos en realidad por qué la gente consume como consume. ¿Ok? Luego, tengo unas conclusiones encontradas por los papers de mis compañeros en el paper de desarrollo de habilidades de Science de STEM de los estudiantes universitarios. Se concluye que los estudiantes que participaron en los proyectos colaborativos e interdisciplinarios desarrollan significativamente habilidades profesionales, tanto cognitivas, actitudinales y pensamiento crítico, para el desarrollo de actividades I+D+I, mediante la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la motivación que mueve a los participantes que adoptan el enfoque afectivo de apoyo y control es de carácter intrínseco. En el paper de las áreas marginales en Ecuador por indicadores de consumo en su peso, este artículo presenta la aplicación de un algoritmo matemático para el ordenamiento de áreas geográficas basado en indicadores socioeconómicos. La clave de la correspondencia es que la clasificación en las regiones va en función de estos atributos que optimizan la demanda de energía, ¿ok? Y comienza a partir de un problema de clasificación multivariable que considera indicadores previamente jerarquizados por un análisis de regresión lineal. Aquí se encontró que Vergeles y Guasmo muestran el mejor patrón de consumo, mientras que Mapacín y Monte Sinaí presentan menos tendencia a la optimización de la demanda. En el paper también parecido, pero con otros indicadores exógenos de electricidad, muestra la aplicación de una matemática difusa mediante algoritmos para ordenar áreas geográficas. Teniendo en cuenta que los indicadores son directamente relacionados con consumo de electricidad, se concluye que los esteros, Guasmo y Vergeles son las áreas con indicadores óptimos en comparación con Bastión Popular y Flor de Bastión, que muestran los peores resultados en respecto a las otras 8 áreas estudiadas, que es Mapacín, que también está faltando ahí, ¿no? Estos resultados podrían servir como referencia para promover la energía. Y por ejemplo, si yo ya sé que cuál funciona mejor de los barrios, tratemos de ver por qué funciona mejor y replicarlos en los otros barrios marginales. Eso sería todo por esta presentación que les doy. Muchas gracias y quedo atento a cualquier comentario que tengan ustedes sobre el proyecto. Muchas gracias.